Hola, ¿qué tal? Pues miren, en este video les voy a tratar de explicar la teoría general de la conversión analógica digital. Bueno, ya habíamos hablado de esto, pero como ya fue hace mucho tiempo, pues quisiera recapitular. Entonces, cuando nosotros queremos convertir una señal analógica como la que tenemos aquí. Ujú. Bueno, esta señal pues tiene fundamentalmente dos cuestiones. Esta señal es continua, ajá, continua en tiempo, es decir, aquí si esta línea representa el eje del tiempo, pues durante todo el tiempo podemos tener idea de cuánto vale su amplitud. Y la amplitud pues también es continua. Ajá. Eh, y al ser continua, pues tiene un número infinito de valores. Por ejemplo, aquí este sería el valor mínimo de la amplitud de esta señal y tal vez aquí o acá sería el valor máximo. Entonces, nosotros sabemos que entre este punto y este punto existe un número infinito de valores. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando nosotros queremos convertir esta señal al dominio digital, lo primero que tenemos que hacer es muestrearla. Es decir, tomar, eh, digamos, como fotografías del valor de la señal que nos dicen cuánto vale la amplitud de la señal en ese instante únicamente, que es lo que tratamos de representar aquí. Ajá. Bueno, eso se realiza a través de un circuito de muestreo y retención. Ajá. Toma la muestra y la mantiene ahí durante todo el tiempo que lleve al circuito realizar la conversión. En ese momento la señal sufre una primera transformación. Esa transformación es de tiempo continuo, como estaba aquí la señal azul, a tiempo discreto, es decir, una señal en la cual solamente conocemos su valor en intervalos bien definidos de tiempo. Ajá. Solamente en estos pedazos, en estos instantes, sabemos cuánto vale la señal. Entre un instante y el otro no sabemos cuánto vale. Ajá. Entonces ahí la señal todavía puede tener cualquier valor de amplitud, pero solamente conocemos su valor de amplitud en tiempos bien definidos. Ajá. Y bueno, y usualmente esto es periódico, ¿no? O sea, periódicamente vamos sabiendo cuánto vale nuestra señal. Ese sería el periodo de muestreo. Ajá, si sabemos el tiempo. Y una vez que sabemos el tiempo, pues podemos saber con qué frecuencia estuvimos muestreando. Ajá. Bueno, es la primera transformación. Entonces ya no es lo mismo. Ajá. Esta señal, digamos, matemáticamente se trata con pues matemáticas en tiempo continuo, y esta de acá la tendríamos que tratar con matemáticas en tiempo discreto. Ajá. Es decir, con múltiplos enteros del periodo de muestreo de esta señal. Ujú. Bueno, y después viene una transformación más importante, o bueno, o quizá igual de importante, pero más drástica, quizá podríamos decir. Esta transformación es la de cuantificación. Como ven aquí en las tres gráficas se alcanza a ver atrás una cuadrícula. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que las divisiones verticales de dicha cuadrícula sean los niveles de cuantización. Y bueno, un criterio de cuantización podría ser si la señal es mayor que el nivel,
ajá, si la amplitud de la señal es menor que el nivel, pero quizá menor, ¿no? Que el nivel siguiente más un medio, vamos a representarla con el nivel anterior, que sería el caso de estas dos. Ajá. Ahí se ve más o menos como pues la señal rebasa, ¿no? A este nivel de aquí, pero digamos que en los dos casos es menor que el nivel más la mitad, entonces la representamos los dos casos con este nivel. Y luego, por ejemplo, usando el mismo criterio, las dos muestras siguientes, ujú, vemos que son menores al nivel anterior más la mitad, ajá, esta parte de aquí y esta parte, y entonces la representamos con el nivel anterior. Y así, si aplicamos esa regla a todos los puntos donde estuvimos muestreando, llegaríamos a una señal como esta. Ajá, entonces, como vimos aquí, pues al haber hecho esto de representar con un nivel anterior o un nivel siguiente, dependiendo de cuál fuera el caso, este, pues ahí hay una pérdida de información. Este pedacito que teníamos aquí, pues ya lo perdimos, o en estos dos de acá. Ajá, este pedacito que teníamos aquí, la información ya lo perdimos, y esa pérdida de información, pues, es una cuestión muy importante. Ajá. Porque esa pérdida de información pues nos representa una incertidumbre sobre el valor exacto que tenía la señal en ese momento. Ajá. Y esto pues es algo pues muy importante, ajá, que vamos a modelar, ¿sí? Vamos a ver cómo se puede cuantificar esto. Ujú. Bueno, este, entonces, bueno, ok, aquí estamos volviendo a mostrar estas operaciones de, pero bueno, eh, mostrando los efectos que tiene el muestreo en la frecuencia. Ajá. Aquí tenemos nuestra señal que queremos muestrear y bueno, y después convertir a digital. Esta señal va a tener un espectro de frecuencias, ¿no? Como es una señal, digamos, aperiódica, nos va a dar espectros continuos, ¿no? Que un ejemplo que tenemos aquí es este, ¿no? Bueno, esta señal vamos a multiplicarla por un tren de pulsos, ajá, de amplitud unitaria. Entonces la multiplicación, pues uno por lo que sea, nos dará el valor, ajá, de la señal, ¿no? Tenemos uno por lo que sea, pues nos da lo que sea, ¿no? Entonces lo que sea en este caso es lo que sea que valga la señal en este momento, ajá, y así, ¿ok? Entonces, este, la señal de muestreo tiene también un espectro, ajá, que es este de aquí. Como ven, son picos de frecuencia, ajá, separadas uno en t, ¿no? Bueno, donde uno en t, pues si t es el periodo de muestreo, uno en t es la frecuencia de muestreo, ¿no? Entonces, aquí se ve, ¿no?, el resultado de la operación de la multiplicación en el tiempo de estas dos señales. Y como ustedes saben, la multiplicación en el tiempo, pues es la convolución en la frecuencia, ¿no? Entonces, la convolución en la frecuencia, pues nos da eso, ¿no? Las réplicas de este espectro aquí en la frecuencia. Y como vemos, pues, estas réplicas van en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo que estamos usando, ¿ok? Aquí, como ustedes saben, una vez que conocemos el ancho de banda de la señal que queremos manejar, entonces el criterio de Nyquist nos dice que la frecuencia que debemos usar para muestrear esto debe ser mínimo al doble de de la máxima frecuencia, ¿no? El ancho de banda de nuestra señal de entrada. Entonces, pues aquí se ve. En este caso es un poquito más que el doble. Y ahí se ve que tenemos algunas separaciones entre las réplicas de los espectros.
Bueno, ¿qué pasa si usamos una frecuencia un poco menor? Pues tendríamos este efecto que vemos aquí, donde los espectros se alcanzan a traslapar, lo cual aparece como, bueno, ya en el tiempo, ¿qué significaría? Veríamos una señal, ¿no? Adicional de frecuencia menor. Ujú. Ese es el efecto que tendríamos si muestramos a una frecuencia más baja al criterio de Nyquist. Ajá. En el tiempo es eso y en la frecuencia pues se ven esos traslapamientos, ajá, que se le llaman aliasing. Bueno, y la frecuencia alias es esa frecuencia más baja que se ve, ¿no? Cuando nosotros hacemos este submuestreo, ¿no? O un muestreo a una frecuencia menor a la que establece el criterio de Nyquist. Ajá. Bueno, entonces, no, ok, aquí volvemos a mostrar esto que decíamos. Aquí este sería el muestreo exactamente a Nyquist, un muestreo a una frecuencia inferior a la de Nyquist y un muestreo con una frecuencia superior a la de Nyquist. ¿Qué es lo que observamos? Que las réplicas de los espectros de las señales se separan. Ujú. Bueno, muy bien. Ok, bueno, pues en general este es lo que sucede cuando muestreamos. Y bueno, el muestreo no es una operación en la cual haya una pérdida de información siempre y cuando cumplamos con el criterio de Nyquist. Ajá. Sí, si cumplimos con el criterio de Nyquist o lo superamos, como vemos aquí, aquí podemos recuperar completamente la señal. La señal original es esta. Ajá. La trasladamos hacia acá. Ajá. Con el muestreo, pero esta señal la podemos recuperar. Ajá. Si ponemos acá, bueno, por ejemplo, la podemos recuperar a esta frecuencia. Si ponemos un filtro pasabandas aquí, ajá, pues quitamos esta y ya la tenemos. Ajá. ¿Sí? Y después, bueno, ¿cómo la podemos trasladar acá? Pues la volvemos a muestrear y vamos a tener otra vez esta réplica. Ujú. Entonces, vamos a recuperar la señal sin problemas. Ajá. Y si muestreamos a una frecuencia más alta de la de Nyquist, pues también aquí se ve que podemos filtrar esto, ajá, y después muestrearla a la frecuencia de Nyquist, con la cual obtendríamos esta réplica de acá, y recuperaremos la señal. Si muestreamos, si no cumplimos el criterio de Nyquist y submuestreamos, entonces estos traslapamientos sí que nos destruyen parte de nuestro ancho de banda y no podríamos recuperar. Pero bueno, usualmente tratamos de muestrar por lo menos a Nyquist. Entonces, el muestreo es una operación, digamos, reversible. Ajá. Podemos recuperar la totalidad de la información de nuestra señal siempre y cuando cumplamos con Nyquist. Y pues por lo regular así va a ser. Vamos a trabajar a Nyquist o bien a más frecuencia de la que nos indica Nyquist. Pero la cuantización, como ya vimos, pues sí, aquí sí hay una pérdida de información. Ujú. Aquí lo que vemos en esta gráfica es una eh, representación gráfica de la función de transferencia de un cuantizador. Ajá, entonces, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Esta sería la señal de entrada, la línea azul, y los niveles de cuantización que les estamos llamando delta. Ujú. Entonces, por ejemplo, la señal viene creciendo, ajá, y la empiezo a representar por delta medios, ajá. Viene creciendo aquí, entonces solamente en este punto el, la diferencia entre la señal y su representación es cero, porque aquí vale delta medios y la estoy representando por delta medios, ajá. Entonces lo que vemos aquí, ¿no?
Cuando la señal de entrada vale delta medios, el error de cuantización es cero. ¿Sí? Después, la señal sigue creciendo, la sigo representando con delta medios. Entonces el error es negativo. Como vemos aquí, porque el error lo definimos como la salida menos la entrada. Entonces, como la entrada es menor y la salida es mayor, el error se vuelve negativo. Durante toda esta parte, hasta que volvemos a cruzar el nivel de decisión que habíamos dicho, ¿no? O sea, un medio de la distancia entre los dos niveles de cuantización. Notemos que siempre la distancia es delta, ¿no? Aquí 1.5 y acá 0.5. Entonces la señal aquí cruza, delta, bueno, 0.5 delta más 0.5 delta aquí, es mayor que delta, en este caso, y la represento con el siguiente nivel que es 1.5 delta. Entonces aquí es a donde tengo el error es cero, pero si la señal continúa creciendo, pues, bueno, el error primero es positivo porque la estoy representando con un nivel mayor. Y después vuelve a ser negativo porque ahora la estoy representando con un nivel menor. Y así tendríamos esta parte. Entonces, esto es una gráfica, digamos, del error de cuantización. Como vemos, el error de cuantización está limitado a delta, ¿sí? De menos delta medios hasta delta medios, ¿sí? Y tiene esta forma así parecida a una señal diente de sierra, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que tenemos acá, ¿no? Dice, ok, el cuantizador puede ser de n, mejor dicho, si un cuantizador te representa a n bits, va a tener 2 a la n niveles de cuantización. Aquí vemos cuáles son esos niveles de cuantización. Entonces, dice si la señal a plena escala tiene un valor Bref, sí, digamos en la máxima señal que podríamos ingresarle a un cuantizador, entonces, ¿cuánto vale el paso de cuantización? Delta, pues vale Bref entre 2 a la n menos 1, ¿sí? Bref pues puede ser, por ejemplo, nuestro voltaje de alimentación, BDD o lo que sea, ¿no? O si es un convertidor que esté energizado con fuente dual, pues sería más menos BDD, ¿no? Bueno, o menos menos BSS, ¿no? Desde menos BSS hasta más BDD. Usualmente esto es simétrico, por lo tanto sería 2 BDD, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, así podemos encontrar el tamaño de nuestro paso de cuantización. Usualmente, si esta n es grande, por ejemplo 8, pues 2 a la 8 son 265 menos 1. Muchas veces para n grande, esta delta pues se acostumbra a poner solamente así como aproximadamente igual, ¿no? A Bref, y ya solamente dividido en 2 a la n, si n es grande, ¿no? Si n es, digamos, o mucho mayor que 1, ¿no? O algo así, con n grande, ¿no? Ok, bueno, entonces pueden ver ustedes también en algunos libros esta aproximación debido a ello, ok. Bueno, vamos a ver la siguiente. Bueno, y aquí pues esto, ¿no? Este es un trabajo muy clásico que abordó el modelado de la conversión AD.
en sistemas de comunicaciones. Ajá. Entonces, pues aquí de lo que se trató de hacer es buscar la manera de modelar este error de cuantización, ¿sí? Esta pérdida eh, de información que tenemos cuando cuantizamos, como hemos visto aquí, este error, como lo podemos modelar. Si ustedes ven esta función, la función del cuantizador es una función no lineal. Ajá. O sea, no es como un amplificador que dice la señal llega, es multiplicada por A y sale, ¿no? Es un sistema lineal. Esto no es un sistema lineal por la operación que está haciendo, ¿no? Que es como una decisión, ¿no? Esto de aquí sería algo así como un if, ¿no? Como un if, then, else o algo así, ¿no? Si la señal es menor que un medio, represéntala por un medio. Si es mayor que un medio, represéntala por uno, ¿no? Es una decisión y eso pues no es una operación lineal. Ajá. Entonces, este trabajo pues es muy famoso y muy, o sea, pues clásico de esto, ¿no? Lo que Bennett hizo pues fue decir, ok, bajo ciertas condiciones, sobre todo cuando el número de niveles de cuantización, el número, o finalmente el número de bits con el que vamos a representar una señal es grande, el error de cuantización se puede modelar como una señal de ruido blanco aleatorio. Entonces, por ejemplo, aquí nos marcan, ¿no? Cómo se ve el error de cuantización, por ejemplo, para una cuantización solamente de un nivel, ¿no? Ujú. Sí, un nivel de cuantización. Aquí dirías, pues aquí te represento con 1, acá cruzas esto, te represento con 0, ¿no? O 2, bueno, ¿no? Dos niveles, el nivel 0 y el nivel 1. Bueno, pues aquí el error se ve que claramente que es una señal periódica, digamos, ¿no? También. Si aumentamos los niveles de cuantización ahora a 4, ¿no? 0, 1, 2 y 3, ajá. El error de cuantización aquí se sigue viendo que sigue siendo se puede modelar a través de una señal periódica, ajá. Pero aquí, si no me equivoco, tenemos 8 niveles, ajá, y o 16 niveles, si no me equivoco. Entonces, el error de cuantización todavía tal vez se alcanza a ver aquí alguna periodicidad, pero por ejemplo en estas partes, aquí se ve que esto pues, es una señal más o menos aleatoria, ¿no? Digamos, muy parecida a la del ruido, ¿no? Un ruido, una señal aleatoria, ¿no? Entonces eso fue lo que este trabajo eh, postuló, ajá, que, que si el número de niveles de cuantización es alto, ajá, y la señal de entrada no es periódica, lo cual es pues muy típico en una cuestión real, ¿no? En una aplicación real. Es difícil que aquí la señal que está entrando a un cuantizador sea periódica. Eso es una prueba de laboratorio, ¿no? A inyectar aquí una señal periódica para ver cómo se comporta hasta acá. Pero al estar trabajando en una cuestión más realista, pues aquí esta señal, no sé, puede venir quizá de algún micrófono o algo así. Entonces no vamos a tener una señal determinística, ¿no? Incluso, bueno, como se ve acá, aun cuando la señal sea periódica, si el número de niveles de cuantización empieza a aumentar, el error empieza a perder periodicidad, digamos. Entonces, pues eso, cuando la entrada ya no es una señal periódica, el error de cuantización pierde toda periodicidad, se vuelve también una señal aperiódica. Entonces podemos modelar
el ruido de cuantización. Ajá, es decir, o mejor dicho, el cuantizador, que es un sistema no lineal que realiza una operación no lineal, la podemos representar a través de un modelo lineal, ajá, que es una fuente de ruido blanco aditiva. Ujú. Entonces, si nosotros cumplimos eso y decimos, ok, pues aquí tengo una fuente de ruido blanco aditiva, ajá, pues esa fuente de ruido blanco aditiva la podemos representar como una variable aleatoria. Ajá. Y esa variable aleatoria tiene la siguiente función de densidad de probabilidad, esta que vemos aquí. Como vimos, el error está contenido entre menos delta medios y delta medios. Ahora bien, si todos los niveles de cuantización tienen la misma probabilidad de ser tocados por la señal, ajá, pues esta función de densidad de probabilidad, la integral de menos infinito a infinito nos debe darnos 1. Uh-huh. Porque ahí tendríamos toda la... Eh, ahí tendríamos toda digamos, la probabilidad de que aparezca la señal entre los niveles de referencia de cuantización, pues tiene que ser 1. No sé exactamente si aparecer aquí o acá o en dónde, pero en total, ajá, ustedes saben, la función, la probabilidad total es 1. Entonces, si ustedes se fijan, este rectángulo que está aquí, pues tiene un área unitaria, ¿no? Ya que la base vale delta y la altura es 1 en delta. Entonces, al modelar el ruido de cuantización o error de cuantización como una variable aleatoria, podemos sacar su varianza, ¿ah? Y su varianza, pues se puede modelar, o mejor dicho, representa la potencia, ¿no? Para nosotros, la potencia de esa señal aleatoria. Uh-huh. Bueno, pues entonces, bueno, esto es una operación, ¿no? De la probabilidad y estadística que ustedes pues ya conocen. Ajá. ¿Cuánto vale aquí la probabilidad aquí en esta parte? Bueno, 1 en delta, pues aquí está. Ajá. Hacemos la integral de menos infinito a infinito, pero bueno, únicamente tiene valores esto en menos delta medios y delta medios. Uh-huh. De la variable, ajá, que la variable es al cuadrado, ajá, pues ahí está, el cuadrado y al realizar esa integral y evaluar eh, la misma desde menos delta medios a delta medios, llegamos a este valor, ajá, este valor es igual muy típico, lo van a encontrar muchas veces cuando vean la teoría de la cuantización y de la cuantización de señales, y nos dice cuál sería la potencia del error de cuantización, ¿sí? La potencia del ruido de cuantización. Y esto es muy importante porque si ya tenemos la potencia del ruido y conozco la potencia de la señal que estoy convirtiendo, pues entonces puedo sacar una razón señal a ruido. Ajá, lo cual es una métrica muy importante de los sistemas. O sea, si puedo conocer a la salida de mi sistema cuánto de señal tengo y cuánto de ruido. Ajá, lo cual pues es muy importante. Ajá. Bueno, entonces vamos a usar este resultado para modelar la calidad de un convertidor AD, cualesquiera. Ajá. No importa cómo lo hayamos hecho, bajo qué principio estamos realizando la cuantización, siempre vamos a poder hacer esta métrica. Ajá. Bueno, para esto representamos esta función, ajá, este valor que sacamos de nuestro ruido de cuantización en en que aquí está, ¿no? En delta, ajá, en términos de los niveles de cuantización, ¿sí? Aquí está, ¿sí? ¿Cuánto vale
un paso delta si tenemos n niveles de cuantización, pues aquí lo tenemos, ajá. Sería el valor de un intervalo delta, ajá. Y ahí pues al cuadrado y entre 12, ajá. Ahora bien, si la señal que queremos convertir es una señal senoidal, bueno, pues una señal senoidal tiene una potencia a cuadrada en 12, donde a es la amplitud de la señal. Uh-huh. Bueno, entonces ya tengo mi potencia de la señal, ya tengo mi potencia del ruido, ajá, y puedo sacar una razón señal a ruido, que es lo que tengo aquí. Uh-huh. Razón señal a ruido, ajá, SNRQ, bueno, esto es razón señal a ruido de cuantización. O sea, estoy imaginando o estoy suponiendo que mi sistema está limitado únicamente por el ruido de cuantización. Ajá. Claro, esto en un sistema real puede ser que no sea cierto y que tenga otras fuentes de ruido que bueno, que tendría que modelar. Estas fuentes de ruido podrían ser incluso mayores que el ruido de cuantización. Uh-huh. Pero bueno, ahí tendríamos que ver. Pero si en un sistema la única fuente de ruido que hay es el ruido de cuantización, pues entonces llegamos a esta expresión. Uh-huh. Sí, al hacer ustedes pueden hacer pues esta operación, ¿no? Dividir esto entre esto y al tomar los logaritmos van a llegar a esto. Uh-huh. Entonces, bueno, llegamos a esa expresión para la razón señala ruido de cuantización. Aquí como vemos tenemos 6 multiplicado por n, donde n es el número de bits. Uh-huh. Bueno, entonces aquí podemos ir viendo esto, ¿no? Que si vamos a tener esta multiplicación de 6 por n, donde n es el número de bits. Ajá. Esto de acá depende, ¿no? De cómo esté la amplitud. Si la amplitud es bueno, siempre que va a ser cuando más igual a Vref, ¿no? Porque acuérdense que Vref es el voltaje de alimentación, digamos, ¿no? Entonces esto de aquí puede ser menor que 1, ajá, uh-huh. Es decir, para que podamos sacar la razón arriba de condensación para diferentes amplitudes de una senoidal de entrada a nuestro cuantizador, ajá, o a nuestro convertidor AD. Ahora bien, otra métrica muy clásica que luego es la que más presentan es esta, ajá, que es el intervalo dinámico, ¿no? Dynamic range o intervalo dinámico del convertidor. Es decir, para que cuál es, digamos, la razón señal al ruido que tengo uh-huh, cuando la amplitud de la señal es tal que cubre todos los niveles de cuantización, ¿sí? Es decir, yo tengo acá, ¿no? Un cuantizador así de n niveles aquí, ¿no? Y mi senoidal que estoy introduciendo de prueba, pues ocupa todos estos niveles, ajá, ¿sí? Entonces es lo que dice aquí esto, ¿no? Esta señal, ajá, va a tener una amplitud de la mitad de niveles, que es esto, 2 a la n menos 1, es la mitad de los niveles totales que tengo, ¿no? O sea, un cuantizador de n bits o convertidor AD de n bits tiene 2 a la n niveles de cuantización. La amplitud de una señal de esta, ¿no? Que cubra todos los niveles va a ser 2 a la n menos 1. Entonces, esta señal, esta su amplitud, va a tener otra vez una potencia a cuadrada en 2. Ustedes chequen por favor que el álgebra aquí, ajá, entre la potencia del ruido de cuantización, ajá, pues es esta, ¿no? Ya la habíamos sacado y nos da esta expresión que es muy típica.
Porque esta nos dice, ok, entonces el dynamic range, o intervalo dinámico de un convertidor AD aumenta 6 dB por cada bit de cuantización. Ajá. Entonces, por ejemplo, este, así les he comentado, ¿no? Si n es igual, por ejemplo, a 10 bits, vamos a tener 10 por 6, ajá, 60 dB. Entonces, usualmente, ¿no? Como este número tiende a ser grande, ajá, en casos prácticos, pues por lo menos 8 bits. Ajá, entonces 6 por 8, 48. Y esta suma de 1.76 generalmente la eliminan y nos queda, muchos lo manejan así, ¿no? Como 6 por n, donde n es el número de bits. Esa sería la cuestión más simple, ¿no? Ujú. Bueno, entonces esta expresión, ajá, es muchas veces le llaman la expresión de Bennett, es muy típica y muy importante, la van a encontrar muy seguida en los textos, no tanto de la forma en que se hacen los circuitos para convertir, o sea, las metodologías de conversión, sino en la teoría de la conversión, ajá, vista como procesamiento de señal, ¿ok? Bueno, entonces, ya dijimos, ok, el ruido de cuantización, entonces lo podemos modelar como una fuente de ruido blanco aditivo. Y el ruido blanco aditivo tiene propiedades en la frecuencia. Ajá. Una de esas propiedades es precisamente que al ser ruido blanco está uniformemente distribuido en todas las frecuencias, que eso es lo que sería esta grafiquita ahí, esta de aquí, ¿no? ¿Sí? Ujú. Claro, estas gráficas van de menos fs medios a fs medios, ajá, porque ahora estamos en una acotados en la frecuencia, en el eje de frecuencias ya no nos interesan las frecuencias de cero a infinito o de menos infinito a infinito, solo nos interesan de menos fs medios a fs medios porque estamos en un sistema de datos muestreados, ajá. Entonces, notemos lo siguiente, que si nosotros estamos funcionando a Nyquist, ajá, bueno, pues en Nyquist nos dice que muestremos a 2FB. Ajá, entonces aquí tenemos de aquí a acá, ¿qué diferencia tenemos? 2FB. Entonces, en un sistema de Nyquist, en un convertidor que esté funcionando a Nyquist, todo el ruido de cuantización, es lo que estamos representando aquí con este achurado, está dentro de nuestra banda de interés. Si nosotros sobremuestreamos, ahora ese ruido se va a repartir uniformemente en toda nuestra frecuencia de muestreo, ¿no? De menos fs medios a fs medios, ¿ok? Y entonces, dentro de nuestra banda de interés solo habrá una fracción de ese ruido de cuantización, que es lo que estamos diciendo aquí. La altura de esto, ajá, esta sería la función de densidad espectral del ruido, pues se ve, digamos, como su potencia total tiene que ser delta cuadrada en 12, ajá, pues se disminuye su altura por 1 en fs, ajá, porque entonces la totalidad del ruido debe estar repartida en todo esto. Ajá. Entonces, aquí, como decíamos, definimos esta métrica que es razón de sobremuestreo, que vamos a representar por OSR, y es la frecuencia de muestreo sobre la frecuencia del criterio de Nyquist, ¿no? 2FB. Bueno, esta métrica que tenemos acá, ¿no? 1 en fs por sigma cuadrado de es la densidad espectral del ruido de cuantización. Entonces, por ejemplo, aquí lo que decimos es, bueno, esta sería la función de transferencia de un filtro ideal, ajá, que pusiéramos aquí para recuperar la señal y rechazar el ruido fuera de banda. Ajá. Bueno, pues 1, ajá, 1 dentro de la frecuencia de interés. Entonces, ¿cuál sería
potencia del ruido en banda, pues bueno, resolvemos esta integral que pues es muy simple. Ajá. Y como vemos aquí, básicamente nos queda que esto de aquí es eh, la potencia del ruido de cuantización y esto de aquí es el inverso del OSR. Ajá. Entonces, esto de aquí, esto nos indica que la potencia del ruido de cuantización es disminuida por OSR. Ajá. Entonces, entre más grande sea el sobremuestreo, más podemos disminuir el ruido de cuantización. Uh-huh. Bueno, esta afirmación es válida para cualquier convertidor AD, sin importar cómo lo hicimos, sin importar si es un convertidor AD de aproximaciones sucesivas, como el que van a hacer ustedes, o un pipeline, o un flash, o el que sea. Ajá. De tal manera que, como ven aquí, otra vez, ahora, o mejor, una vez más, si la señal de entrada es una señal senoidal, ajá, la razón señala ruido de cuantización será esta, ¿no? Donde esta es la amplitud, ¿no? De la senoidal. Y como vemos aquí, ¿no? Si el OSR aumenta por una octava, como dice acá, esto significa si el OSR inicial aumenta por 2. Ajá. Y si ustedes sacan el logaritmo de 2 y lo multiplican por 10, les da esto 3 dB. Entonces, por cada doblez, ¿no? O mejor dicho, octava, ¿no? De aumento en el OSR, podemos aumentar 3 dB. Es decir, si aumentamos 2 octavas el OSR, aumentaría mi resolución o mi razón señal de ruido de condensación en un bit. Ajá. O sea, ganaríamos un bit extra sobre muestreando. Ajá. O bien, si tú ya sabes la máxima frecuencia a la que puedes operar tu convertidor y pones una señal de entrada de una frecuencia menor, pues entonces ganarías un bit. Ajá. Bueno, en la medida en que tu señal sea menor, ajá, de menor frecuencia, ajá, de menor frecuencia que la máxima que puedes usar. Y claro, esa disminución en la frecuencia pues la tendrías que hacer en, digamos, en mitades, ¿no? De la frecuencia máxima. Ajá. ¿Sí? Digamos que tu frecuencia máxima es de 1 MHz, y tú le pones en la entrada una señal de 250 kHz, que es un cuarto. Uh-huh. Pues sería dos octavas, ¿no? 2 octavas abajo, y entonces deberías de ganar un bit más de resolución, uh-huh, por estar usando menos frecuencia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, como les digo, esto es una cuestión válida para cualquier convertidor AD. Uh-huh. Bueno, pero podemos incrementar la resolución de nuestro convertidor si además de usar sobremuestreo usamos el filtrado. Ajá, el filtrado del ruido de cuantización. Uh-huh. Lo cual es la base del convertidor AD sigma delta. Uh-huh. En general, este es la arquitectura, digamos. Esto de acá arriba, el inciso A, es el diagrama de bloques de un convertidor AD que trabaja a Nyquist. Ajá. Vamos a usar un filtro anti-alias, un circuito de muestreo de tensión y un cuantificador. ¿Sí? Es decir, algún mecanismo para ir decidiendo con qué código digital vamos a representar nuestra señal. Ajá. Y bueno,
convertidora de sigma delta pues usa otra filosofía. La señal de entrada es aplicada a un modulador sigma delta, la salida de este modulador se aplica a un filtro digital y después de este filtro digital obtenemos nuestra señal digital. Ajá. Entonces es otro tipo de convertidor. Uh-huh. También se les llama moduladores de, bueno, esto noise shaping, es algo así como moduladores con formado de ruido o filtrado de ruido, yo diría mejor, ¿no? O bueno, básicamente como dicen, bueno, si el ruido es blanco, pues su espectro es plano en todas las frecuencias, y muchos autores dicen, bueno, en inglés, ¿no? Dice, si tú le aplicas un modulador sigma delta, pues entonces este ruido ya no es plano, sino que le das una forma, ajá, le das una forma, y entonces por eso le dicen así, ¿no? Algo así como conformado del ruido, ¿no? Bueno, entonces estos tipos de convertidores pues no reducen la potencia total del ruido. Lo que hacen es pues darle una forma al ruido que reduzca o que empuje la mayor cantidad del ruido fuera de la banda de interés, ¿no? Digamos aquí, si esta línea verde fuera nuestra eje de frecuencias, y aquí esto nuestra magnitud del ruido y nuestra frecuencia de interés por este pedacillo, pues vemos aquí la magnitud, ¿no? Estaría muy cercana a cero del ruido de cuantización, y hacia acá se aumentaría, ¿no? Y nuestra banda de interés es solo esto. Uh-huh. Y bueno, lo que se trata de hacer es buscar una función de filtrado tal que no afecte a la señal de interés, a la señal de entrada. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a ver esto. Aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama, ¿no? De una implementación de uno de estos moduladores. Como vemos aquí, lo que podemos ver es, bueno, un amplificador operacional conectado aquí con un capacitor y una resistencia. Entonces, esta resistencia con este capacitor conectado en retro, lo que forman es un integrador. Como ustedes saben, un integrador es un filtro pasabajas. Uh-huh. Después de aquí viene un comparador, esto es un comparador en tiempo continuo, y la señal de salida de este comparador la congelamos, digamos, con una frecuencia de reloj aquí, ajá, a través de un flip-flop tipo D. Uh-huh. Este flip-flop tipo D, la salida de este flip-flop la retroalimentamos, como vemos aquí, bueno, de manera cambiada, digamos, ¿no? Una retronegativa, donde si aquí la salida fue un 1, retroalimentamos un menos Bref, y si la salida aquí fue un 0, retroalimentamos un Bref. Ajá. Y esa señal de retro negativa, pues aquí, como ustedes saben, a través de la tierra virtual que introduce este amplificador operacional, aquí se hace una resta, ¿no? ¿Sí? De la señal con eh, la respuesta, ¿no? De la cuantificación. Notemos que la cuantificación es de un solo nivel, es solo un comparador, y nada más aquí dice, bueno, arriba pues en este caso sería de la Tierra, ¿no? Si aquí tengo una señal positiva, pues doy un 1, y si la señal aquí es menor que 0, ajá, pues doy un 0, ajá. Aquí se captura ese 1 o ese 0, que ya es una señal digital, y aquí se cambia, ¿no? El sentido de la retro, como dijimos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ya dijimos, ok, todo esto es nuestro cuantificador. Uh-huh. Y aunque el cuantificador es de un solo bit, pues ya dijimos que lo podemos representar como una fuente de ruido blanco aditivo, ¿no? Esto de acá es nuestro integrador. El integrador, pues tiene esta función de transferencia en tiempo continuo, 1 en S. Uh-huh. Y la retro es
pues básicamente es unitaria, ajá, porque transmite un uno o bien un cero, solamente que en sentido contrario. Entonces básicamente pues aquí es el signo menos que tenemos acá. Ujú. Y este diagrama de bloques, pues sí lo podemos analizar, ¿no? Porque es un sistema lineal, mientras que el sistema original es no lineal, ajá, pero usando el modelo lineal del cuantificador, pues podemos usar esta representación. Ujú. Y este sistema, este diagramita de bloques, lo podemos analizar pues por superposición. Ajá, podemos suponer primero que aquí solamente tenemos esta entrada y esta vale cero. Ajá, y podemos sacar una función de transferencia desde aquí hasta acá. Ajá, la cual se le llama función de transferencia de señal. Ujú. Después desactivamos la señal de entrada, activamos, ajá, pues supongamos que la que está activo la entrada del ruido y sacamos una función de transferencia de aquí a acá. Ujú. Y esa va a ser nuestra función de transferencia de ruido. Ujú. Ustedes también pueden hacer, o mejor dicho, deberían de hacer el álgebra de estos dos diagramitas de bloques para comprobar que la señal, ajá, su función de transferencia es esta. Ajá, y que además esto ustedes ya la conocen, es la función de transferencia de un filtro pasabajas en tiempo continuo. ¿Qué es esto, no? Las funciones, las señales de baja frecuencia, lo dejo pasar y hasta que, bueno, si se aumenta mucho la frecuencia de entrada, pues empieza a atenuar. Pero bueno, nosotros asumimos que trabajaremos en este intervalo de frecuencias. Ajá. El álgebra de los bloques nos indicarían también que la señal, bueno, que tomamos la función de transferencia del ruido, o sea, cuando decimos, ok, ahora está entrando por aquí la señal del ruido, es esta, es esta de aquí, S entre S más 1. Y esta función también ustedes ya la deberían de conocer, es una función, ajá, de transferencia de un filtro, que es este que está aquí, ajá, y este de aquí es un filtro pasa altas, ajá. ¿Sí? Acá deja pasar todas las señales, pero aquí a baja frecuencia las atenúa. Y aquí a baja frecuencia es a donde se supone que está mi señal de interés. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya dijimos, esto de aquí va a estar sobremuestreado. Ujú. Y también el sobremuestreo, bueno, quizá valdría la pena mencionarlo, se realiza, pues como les había comentado en alguna ocasión, pues a 256 veces Nyquist o 512 veces Nyquist o algo así. Ajá. De manera que si hasta acá esto es FDS medios, pues aquí, ¿no? Esto que vemos aquí pues es muy pequeño. Ujú. Pero bueno, aquí está de esta manera para que se pueda visualizar, ¿no? Ok, bueno. Entonces, esta sería, digamos, las dos funciones de transferencia de un modulador sigma delta de primer orden, porque como vemos aquí, esta función de transferencia es de primer orden. De hecho, las dos funciones de transferencia son de primer orden. Ajá. Y en tiempo continuo, pues porque esto de aquí, el único interruptor que lleva es acá, ajá, pero esto ya está en el dominio digital. Todo esto de aquí está funcionando en tiempo continuo. Aquí el filtrado, ajá, de la señal y del ruido se hace en tiempo continuo. Ujú. Y bueno, solo por comentar, es lo que vamos a trabajar con Efraín en tiempo continuo. Ajá. Sí, después, bueno, después les contaré por qué. Ajá. Sí. Bueno, continuamos. Y bueno, si nosotros vemos la respuesta en el tiempo de ese modulador, aquí lo que tenemos es un medio ciclo de una señal de entrada. Lo que vemos es, por ejemplo, aquí, ¿no? Donde la señal tiene mayoritariamente valores altos, se fijan como la salida de
el modulador nos dio mayoritariamente unos. Ujú. Aquí, que es donde la señal cambia más rápido, pues aquí también dio cambios muy rápidos, ¿no? La respuesta del modulador, ¿no? Ujú. A esto, bueno, algunos libros de comunicaciones le llaman modulación por densidad de pulsos. Ajá. Ok. Y bueno, las implementaciones de los moduladores sigma delta también son muy típicas en tiempo discreto. Ujú. En tiempo discreto, pues bueno, son a través de estos circuitos de capacitor conmutado, ¿no? Es decir, la señal se inyecta aquí y tenemos dos fases de reloj, ¿no? Durante una fase de reloj se cierran este interruptor y este interruptor. Como ven ahí, el capacitor queda de un lado conectado a la señal y del otro lado conectado a tierra. Claro, estas señales pues son así, ¿no? Son complementarias. Si esta es la fase 1, la fase 2 viene así, ajá. Nunca valen uno al mismo tiempo, ajá. Esa es la fase 2, ajá, y esa es la fase 1. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí la fase 1 vale 1 y la fase 2 vale 0. Entonces, estos dos interruptores están cerrados y este de aquí está abierto y este de aquí está abierto. Ujú. Pues ahí está, el capacitor se conecta de esta manera y se carga hasta el valor actual de la señal. Después avanza el tiempo, ujú, y ahora la fase 1 vale 0, la fase 2 vale 1. Ujú. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues lo contrario, ¿no? Es decir, eh, este de aquí se abre, ¿no? Este de acá también, se conecta este y se conecta este, ajá. Entonces, la carga en el capacitor Q1 se transfiere al capacitor Q2, ajá. Ahora es la carga que se va a almacenar en el capacitor C2. Ujú. Y así, si esto se va repitiendo, noten cómo este capacitor C2 está flotando. Ajá. Bueno, ¿por qué digo que está flotando? Bueno, de este lado está conectado a tierra virtual. Ajá. Cuando los interruptores de Fi1 se cierran. Ajá. Y después, cuando los interruptores de Fi2 se cierran, este capacitor realiza la transferencia de carga hacia acá. Ajá. Entonces, de igual manera, este capacitor va acumulando la carga que le transfiere el capacitor C1 en cada fase de reloj. Ajá. Y por eso también se comporta esto como un integrador. La diferencia acá es la forma en que se están eh, realizando las resistencias. Si ustedes se fijan en el caso anterior, aquí, o sea, aquí se tiene una resistencia y otra resistencia. Ajá. Y aquí son resistencias tal cual. Ajá. Y en este otro, esta sería, aquí iría la resistencia de regreso. Y esa resistencia de regreso se estaría realizando con los interruptores de Fi2 y C1. Y la resistencia de entrada, digamos, se está realizando con los interruptores de Fi1 y el capacitor C1 también. Entonces es otra forma de realizar los resistores. Ajá, es una forma muy típica para realizar los resistores integrados. Ajá. Porque como ustedes saben ya ahora, bueno, después de los cursos que han tomado, hacer una resistencia integrada puede tomar mucha área de silicio, ¿no? Entonces esta implementación reduce el área de silicio que se necesita para integrar altos valores resistivos. Ajá.
Bueno, y entonces también aquí podemos hacer un modelado del sistema, ¿no? La función de transferencia de integrador es esta, ajá, 1 en z menos uno, o también, ¿no? Si multiplicamos arriba y abajo por z a la menos uno, la función de transferencia del integrador la podríamos representar como sigue, ¿no? O sea, multiplico arriba por z a la menos uno, pues me quedaría z a la menos uno. Y abajo me quedaría uno menos z a la menos uno, ¿ok? Entonces, esta forma muchas veces también es muy usada para colocar aquí. Ujú. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro cuantificador. Lo representamos como una fuente de ruido blanco aditivo. Ujú. Al representarlo como una fuente de ruido blanco aditivo, estas dos son nuestras funciones de transferencia de señal y de ruido. Ujú. Como vemos, la función de transferencia de la señal consta básicamente de z a la menos uno. Ustedes también ya deberían de saber que z a la menos uno es simplemente la señal retrasada, ajá, una réplica de la señal pero retrasada por un ciclo de reloj. Y el ruido, ese sí que lleva esta función de transferencia, que esta sí es más complicada, ¿no? Es uno menos z a la menos uno. Ujú. Bueno, pero aquí podemos ir intuyendo un poco, ¿no? Si esto es un integrador, ajá, digamos, aquí se ve como esta es el denominador del integrador, ajá. Sí, como que, digamos, nos dan una idea de reciprocidad, ¿no? Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Que, bueno, si ya sabemos que si el integrador es un filtro, pasabajos, ese sería su recíproco, ujú, ¿sí? Este, sería un filtro pasa altos, ¿no? Ustedes recuerden que la Z, ajá, es una notación corta de esta, ¿no? De esta exponencial compleja e a la 2pi, f en f de s, donde f es la f de entrada y fs es la frecuencia del muestreo. Entonces, z a la menos uno pues sería esto, ¿no? Menos uno y aquí con un menos aquí. Ajá. ¿Sí? Entonces, como vemos, esta señal de aquí, esta función de transferencia, mejor dicho, tiene un cero. Ajá. ¿Dónde está ese cero? Ah, bueno, pues si z a la menos uno es igual a uno, ¿no? Ujú. ¿Y eso qué significa? Ajá, pues para que esto sea uno, ujú, ustedes aquí tienen que recordar, usar la fórmula de Euler y ver que esto es uno, ajá, cuando f vale cero, ajá, cuando esta f vale cero. Es decir, tenemos un cero en el origen y un cero en el origen es cd. Ujú. Entonces esta función de transferencia tiene un cero en el origen y por lo tanto es entonces también un filtro pasa altos, al igual que el sistema anterior. Entonces, el ruido de cuantización se ve filtrado por esta función. Ahora quiero sacar la potencia residual, o sea, la potencia que queda dentro de la banda, tras haber pasado por ese filtro, pues hago esto, ¿no? Integro desde menos FB a FB, ¿a quién? A la densidad espectral de potencia del ruido multiplicada por la magnitud al cuadrado, porque es potencia, ajá, de el filtro que está rechazando al ruido. Ujú. Aquí también necesito que se pongan a hacer estas integralitas, ajá, ¿sí? Para que lleguen a esto. Ujú. Esto es entonces la potencia del ruido en banda. Ujú. Bueno, entonces de aquí podemos sacar nuestra razón señal de ruido otra vez, de una senoidal de amplitud, ajá, A y potencia cuadrada en 2, y llegamos a esto, ajá, y nuestro dynamic range, ajá, que es este. Y bueno, finalmente que notamos que, bueno, otra vez si regresamos, ¿no? A las expresiones originales,
donde teníamos un 6, ¿no? En estos aquí, ¿no? Aquí tenemos un 6. Entonces por cada aumento, ¿no? Por cada octava de aumento en el factor de sobremuestreo aumentábamos por 3 dB. Ajá. Pero ahora tenemos acá un 9. Ujú. Entonces ahora vamos a aumentar más, ¿no? Por cada octava, ujú, de aumento en el sobremuestreo vamos a aumentar 1.5 dB, digo, ¿sí? Ujú. O mejor dicho, 1.5 bits, ¿sí? 1.5 bits por cada octava de aumento en el sobremuestreo, y eso es gracias al filtrado del ruido que está haciendo nuestro modulador. Ujú. ¿Sí? Entonces también ahí necesito que hagan esta álgebra para que vean de dónde salen, bueno, que comprueben estas ecuaciones, ¿ok? Entonces, si nosotros sacamos la respuesta, ajá, de estos aquí, ¿no? Hacemos un modelo y sacamos aquí, ¿no? Aquí vamos a encontrar, igual que en el caso anterior, una cadena de unos y ceros, ¿no? Vamos a ir teniendo unos y ceros, y si esos unos y ceros le sacamos la FFT, vamos a encontrar esto. Ajá. Que como vemos aquí, pues tenemos ahí el ruido. Ajá. Vean como el ruido de cuantización. Este sistema es ideal. O sea, la única fuente de ruido que hay aquí es el cuantizador. Ujú. Este, y se ve como ese ruido está siendo atenuado, ¿no? Y aquí este pico, pues es la señal. Ujú. Entonces de ahí podemos sacar nuestra razón señal de ruido desde el espectro, usando el teorema de Parseval. Ujú. Y del mismo modo, pues siguiendo la teoría de los filtros, podemos tener un filtro de mayor orden, por ejemplo de segundo orden. Ujú. Podemos hacer la misma integral y todo eso, y llegamos ahora a que el dynamic range, noten ahora que el OSR está siendo elevado a la quinta, ¿no? Hace un momento estaba elevado al cubo. Ajá. Entonces aquí todavía hay una mejora mayor, ¿no? De mayor número de bits, ajá, por cada octava de sobremuestreo. Ujú. ¿Sí? Y como se ve aquí, el ruido aquí está más atenuado. Ajá. Ustedes pueden verificar aquí esta escala. Ajá. Sí, entonces, bueno, necesito que vayan verificando eso, y el día de mañana les voy a mostrar unos modelos en Octave que representan estos sistemas, ujú, estos dos, y una forma de simular esto a nivel, pues a nivel sistema, así a nivel diagrama de bloques, para sacar estos espectros, ¿ok? Bueno, pues entonces por el momento es todo. Muchas gracias por su atención, y hasta la próxima.